Que Dios les bendiga en esta noche a todos ustedes, hermanos, que están aquí presentes y también a todos los hermanos que están en esta noche pues conectados por internet, están en el mismo espíritu, en el mismo sentimiento. En esta noche quisiera, con la ayuda de Dios, hermanos, de transmitirles a ustedes a partir de la muerte del Señor Jesucristo. Comienza una nueva experiencia, y es precisamente una nueva creación, a lo cual pues muy pocos han logrado entender la visión del Señor Jesucristo. Han transcurrido los años, los que lograron entender encajaron perfectamente dentro del plan de Dios, y los que no oyeron un mensaje, no lograron percibir lo que el Señor trató de transmitir. El reto sigue hasta en nuestro tiempo. La nueva creación de Dios tiene que darse en nosotros hoy. Y sobre esto quiero hablarles en esta noche. Busquemos en el libro de Gálatas. Capítulo 6. Dice en el versículo 15: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que, ¿qué dice, hermanos? Una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Siéntense, hermanos. Un principal de la religión en su momento, cuando el Señor Jesús, ustedes se recuerdan, un hombre muy importante, dice que lo buscó de noche, a lo cual pues el Señor fue bien claro en el mensaje, que era lo que Él quería transmitir, no solo a los que ocupaban un puesto muy importante, a todos los seguidores, a todos los que se acercaban a oír la doctrina, a los que se acercaban a oír la palabra. El Señor estaba transmitiendo un mensaje pero importantísimo. Entonces viene y le dice a aquel hombre tan importante, porque se acercó con el Señor a decirle: maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque ninguno hace las señales que tú haces si no está Dios con él. Viene el Señor y va al grano, lo que Él quiere transmitir. Y dice: te es necesario, ¿qué le dijo? Nacer de nuevo. El Señor fue pero al grano en su mensaje. Aquel hombre no logró comprender lo que el Señor trató de transmitirle. Casos o ejemplos como estas hay muchas que uno encuentra en las Escrituras, donde muchas personas quisieron, de hecho que algunos buscaban eso, ser buenos simpatizantes del mensajero, pero no del mensaje. Como quien dice, querían quedar bien. Ustedes se recuerdan en aquella oportunidad cuando
una mujer salió dentro de la multitud, dice, ¿verdad? Y grita entre la multitud: Maestro, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, le dijo. ¿Se recuerdan? Así, dice que gritó aquella mujer, queriendo quedar bien con el mensajero y probablemente queriendo quedar bien con María. Como sucede en nuestros días, hay muchas personas que siguen con el mismo espíritu, pero el Señor va, pero directo. Ustedes se recuerdan la respuesta del Señor, bien clarito fue esto: más bienaventurados son los que oyen mi palabra y la ponen por obra, dijo el Señor. O sea, el Señor era pero bien directo. Lo que Él quería era precisamente que se lograra ver en los hombres esa nueva creación, lo nuevo. Los hombres toda la vida estaban ocupados en aspectos materiales. Ustedes se recuerdan que cuando el Señor vino, dice que dentro del templo había mucho negocio. Habían cambistas, había mucho trueque, mucho negocio. Dice que vino el Señor y volcó las mesas un día. Y Él fue bien claro que era lo que Él quería transmitir. Pero muy pocos lograron entender. Él cayó en un momento donde la visión religiosa en el momento, al igual que hoy, era únicamente en el aspecto material. Aquellos grandes líderes, aquellos hombres muy respetados por el pueblo, aquellos hombres que eran considerados los maestros en Israel, aquellos hombres que eran considerados como los grandes hombres de Dios. Vino el Señor y les vino a quitar la máscara que tenían, porque muchos de ellos, la visión que tenían sobre el pueblo, dice que muchos de ellos tomaban como pretexto hacer largas oraciones, visitando a las viudas. Aparte de eso, dice que corrían largas distancias para hacer un prosélito, pero detrás de todo eso, el Señor vino y los vino a destapar precisamente qué era lo que querían aquellos grandes líderes. Dice que visitaban a las viudas para quedarse con las propiedades. Sí. Porque al morirse las viudas no tenían a quién heredar, entonces ellos andaban detrás de eso. Al igual que lo que sucede el día de hoy, hermanos. Muchos o grandes líderes lo que van detrás es del dinero. De verdad, si eso se da. Pero eso no es de Dios, hermanos. Eso no es de Dios. Entender el mensaje entonces del Señor se requiere de un milagro. Y ese milagro usted lo necesita y yo lo necesito. Entender ese mensaje que el Señor, hermanos, trató de transmitir. Aquí encontramos entonces uno de los seguidores del Señor, porque saben ustedes que el apóstol Pablo, que escribió la carta dirigida a los Gálatas, él no, así físicamente no se encontró con el Señor. Pero cuando recibió el mensaje, pero cuando él aceptó y recibió el mensaje, de aquí escribe lo que encontramos aquí. Le logró comprender muy bien que lo más importante es la nueva creación. Y es lo que acabo de leer. Para entenderlo un poco mejor, desde el versículo 14 dice: pero lejos esté de mí el gloriarme, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí
y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que, ¿qué dice? Una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, dice. La nueva creación, o sea, la visión del Señor fue precisamente eso: despertar, transmitir, formar en la vida de sus discípulos esa obra. Eso algo nuevo que el Señor trajo. Al Señor no le interesaba los aspectos físicos. Un día se recuerdan ustedes que lo quisieron hacerlo rey, ¿sí? Él dijo, no, dijo, mi reino no es de este mundo, dijo así. Muchas personas lo buscaban porque el Señor traía un mensaje con una autoridad, un mensaje que llegaba al alma, un mensaje que daba libertad al hombre, un mensaje que llegaba pero hasta lo más profundo del corazón. Pero muy pocos lograron entender eso, muy pocos. ¿Cuántas personas no querían andar con el Señor? Sí, hasta los discípulos un día. Ustedes se recuerdan que los mismos discípulos, como ellos no se atrevían a pedir estar uno a la izquierda y el otro a la derecha, dice que viene un día, le hablaron a la mamá, así, le hablaron ahí. Dice que la mamá ahí buscó la oportunidad y se acercó, literalmente se acercó a buscar la oportunidad, y dicho y hecho, transmitió la petición de sus dos hijos, que uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Ven, el Señor se dio cuenta que realmente no habían entendido todavía, porque la visión del Señor era precisamente lo espiritual. Iban un grupo ahí, dice que todos iban con el Señor, algunos dándose una gran importancia, pero dentro de la multitud se acercó una mujer, y como pudo, ¿se recuerdan ustedes? Como pudo aquella mujer, dice que logró meterse dentro de la multitud, llegó, tocó la orilla del manto del Señor y dijo, alguien me ha tocado, dijo. Señor, ¿por qué dices tú que alguien te ha tocado si aquí vamos contigo, aquí vamos en grupo? No, dijo el Señor, poder ha salido de mí. Muy pocas personas logran entender el verdadero mensaje del Señor. Personas simpatizantes con el mensajero toda la vida han habido. Los hubo, los hay y los habrá. Pero quien ame el verdadero mensaje, ese es otro aspecto. Entonces, cuando se logra entender el mensaje como lo entendió el apóstol Pablo, dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión no vale nada, dijo, sino una nueva creación. Y saben, hermanos, ¿qué es lo que hay en la nueva creación? Es lo que no hay en este mundo. Ahí voy a tocar un aspecto en esta noche. Trataré de resumir lo más que pueda, y usted puede reflexionar sobre lo que usted está viviendo, sobre lo que usted está haciendo, y pueda la palabra de Dios ponerse como un espejo frente a nosotros y de ahí seguir adelante. Eso es lo que quiero transmitir en esta noche. Entonces, pero leamos otro versículo en el libro de Colosenses, capítulo 1.
versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién se está refiriéndose? Cristo Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, ¿de qué dice? O sea, la nueva creación. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, como quien dice, como a Dios nadie lo mira. Dios es espíritu, no lo podemos ver. Entonces viene Dios, trata de facilitar, trata de llegar de una manera tan, pero hermanos, tan impresionante, de llegar al hombre. Y Él tiene que hacer algo, y es transmitir precisamente a través de un vaso la imagen del Dios invisible. A eso se llama, por eso dice el primogénito de una creación, de la nueva creación. Entonces vino Dios, entonces trató de transmitir, de plasmar delante de los hombres lo que es la imagen del Dios invisible. Ahí sí muchos no lograron percibir eso. Muchos querían andar con el Señor, otros querían comer, otros querían recibir algún milagro y todo eso. Pero los que lograron percibir el mensaje, ahí sí el Señor se alegraba tanto, tanto, tanto por los que lograban percibir el mensaje. Como por ejemplo, un día dice que el Señor iba por un lugar que quería ir a Jerusalén. Resulta, hermanos, de que los discípulos Jacobo y Juan, que eran los más llegados, uno de los más llegados al Señor, cuando querían ellos pasar, dice que los samaritanos salieron, aquí no pasas. O sea, impidieron el paso. Lo primerito que salió es el viejo hombre. Lo primerito. Brotó el viejo hombre, queriendo hacer uso de lo espiritual. Vienen ellos y dijeron, Señor, ¿no quieres que en este momento oremos para que caiga fuego del cielo y que los consuma a estos? Bien, el Señor trató de plasmar esa imagen del Dios invisible delante de sus discípulos en ese momento, y viene Él y dice, el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino que a salvarlas, dijo. Reflejó lo que hay en la nueva creación, y es precisamente la humildad. La humildad es algo, hermanos, que hay dentro de la nueva creación, y es lo que Dios está formando en la vida de sus hijos. Cuando eso no se logra, puede ser uno, hermanos, tan simpatizante con el mensajero. Es bueno, pero lo más importante es lograr recibir el mensaje. Si eso se logra, usted va a caerle bien a Dios. Viene el Señor, entonces transmite delante de sus discípulos en ese momento. Ustedes no saben de qué espíritu son, les dijo, porque lo que salió en la vida de aquellos discípulos, que se refleja precisamente la humanidad, se refleja precisamente el hombre terrenal que hay en todos nosotros. ¿Su experiencia cuál será, hermano? ¿Usted ya forma parte de la nueva creación de Dios o no? Eso se puede ver, se puede uno darse cuenta cuando uno está en los momentos bien difíciles de la vida.
Sí. Cuando a usted le falten el respeto, solo evalúe si la nueva creación de Dios sí se está reflejándose en usted. Cuando cometan una injusticia contra usted, cuando le suceda algo, yo no sé, o cuando le llamen la atención en la empresa, o hermanas, cuando su esposo le llame la atención, ¿cuál es su reacción? ¿La nueva creación o el viejo hombre? Yo no sé. Por eso les decía que la palabra de Dios es como un espejo donde uno puede darse uno cuenta. Entonces dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, como quien dice, primogénito, el primero, ¿ah?, de la creación de Dios, la nueva creación. En ustedes y en mí se tiene que ir reflejándose eso, hermanos, la humildad. Otro versículo, en el libro de 2 Corintios, capítulo 5. Dice, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, dice. Les voy a explicar, me detengo un momentito. En la época en que el apóstol Pablo trató de transmitir esto, no había transcurrido muchos años todavía. Habían algunos hermanos que vivían todavía, que anduvieron con el Señor. Empezó a pasar el tiempo, entonces algunos empezaron a ufanarse de aquello. Pero nosotros anduvimos con Jesús. Pablo no, porque de hecho que así era. Pablo no anduvo con el Señor. Pero lo más importante es que el apóstol Pablo se encontró con el mensaje. Se encontró con el espíritu del mensaje. Y ese es lo más importante. Entonces viene y dice el apóstol Pablo, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿y las que qué dice? Y de ahí para adelante, ¿qué dice? ¿Qué es? Eso es lo que no sucede con muchos cristianos en nuestros días, hermanos. Cristianos, entre comillas, ¿no? Eso es lo que nos sucede. Yo he oído de personas, sorprende lo que les voy a decir, pero es verdad. Yo he oído de personas que llevan la Biblia, pero en la cintura llevan una pistola. Así como lo estoy diciendo. Eso no es de Dios, hermanos. Sí. Yo he oído de personas que van, puede ser que están en un templo, pero son las personas más revoltosas que puedan haber. Sí, así pasa.
Se puede ser que alguien podría ufanarse en decir, yo he leído la Biblia. Es bueno que leamos la Biblia, como lo estudiamos anoche en los centros de estudio bíblicos, en deleitarnos en la palabra. Es bueno, pero lo más importante es que usted viva lo que usted lea. Eso sí es otra cosa. Entonces, hay muchas personas que puede ser que sepan tantas cosas, pero lo más importante es que se plasme en nuestra vida lo que aquí está escrito. Eso es lo más importante. Dice, versículo 16, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ni modo si es de la nueva creación, ¿va? Y eso sí ya no es terrenal, eso no está, ese es el milagro que tiene que darse en nuestra vida. Por eso el Señor Jesús, cuando Él en su mensaje decía de esta forma, si alguien te hiere una mejilla, ¿cómo dijo? Esa es de la nueva creación. Porque lo normal, como dijo alguien un día, un cristiano entre comillas, a mí me dan una y yo doy dos, dijo. Sí, así dicen. Pero en la nueva creación, en lo que Dios está formando, es diferente. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dice. En la nueva creación dice así. Interesante, dice. Si tu hermano peca contra ti, ve y ponte a cuentas con tu hermano, dice. Si peca contra ti, o sea que el que tiene que tomar la iniciativa en ir y ponerse a cuentas es el ofendido. Ala, pero ¿cómo puede ser eso, hermano? Pero si él me ofendió, él es el que tiene que venir. Pero en la nueva creación es diferente. Por eso es de que entender el mensaje de Cristo Jesús es diferente. No es religión, no es levantar la mano, no es repetir oraciones, no son danzas, no es brincar en el púlpito, nada que ver. La nueva creación es totalmente diferente. Un día, un discípulo, ustedes se recuerdan que se acercó con el Señor, le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Dijo. Hasta 7 veces, Señor, dijo. Viene el Señor, mire hermanos, y transmite lo que hay dentro de la nueva creación. Es que eso es lo importante. Encontrar y entender esto es el milagro que necesitamos y sobre todo que se plasme en nuestra vida. Viene el Señor y dice, no, porque el discípulo viene y pregunta, Señor, ¿hasta 7 veces debo de perdonar a mi hermano? Pues eso es fácil, se puede perdonar 1, 2. La tercera vez ya es un poco difícil. La cuarta, ya hay que pensarlo. La quinta, pero el Señor nos dijo 7 veces. ¿Cuánto dijo el Señor? Ahí se va fuera del alcance de lo humano, hermanos. Porque regularmente la naturaleza adámica o la naturaleza animal es desquitarse uno. Sí, ese me hizo un daño, mejor no le hablo. Olvídese, ya no le voy a hacer un favor. Esa es la naturaleza adámica. Pero la nueva creación que Cristo Jesús quiere ver en su iglesia, ese es el milagro que necesitamos, hermanos. Eso sí ya no está al alcance de nosotros, pero debemos de encontrarlo y debemos de entrar en esa nueva creación. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas, ¿qué dice? Y aquí todas son hechas. Debe pensar diferente. Su visión debe ser diferente a lo que tenía antes, ¿no? Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, ¿cómo somos, hermanos? ¿Y quién es un embajador? Aquel que viene que viene a hacer la muestra, pues, o a presentar de lo que hay en su país. A mí me llama la atención cuando sacan los brochures de lo que hay aquí en Guatemala, tratan de plasmar lo mejor que pueda haber aquí en Guatemala. ¿Qué pasaría si sacaran las zonas rojas que hay aquí en Guatemala? Ningún turista vendría aquí a Guatemala. ¿Saben ustedes que eso es lo que hacen muchos creyentes en nuestros días? Con su vida muestran pero solo cosas malas. Por eso de que hay personas que dicen, para ser cristiano como él, mejor me quedo como estoy. Así. La persona va a la iglesia pero es tramposo. La persona va a la iglesia pero metido en la política. Ese va a la iglesia pero usted lo oyera como es en su casa. Mejor me quedo como estoy. Esas son aquellas personas que no transmiten nada de Cristo. La nueva creación de Dios es algo diferente. Y ustedes y yo hemos sido llamados para mostrar al mundo. Entonces somos embajadores de Dios. Qué compromiso, ¿verdad, hermano? Pero compromiso más maravilloso. Hay que cumplir con esto. Entonces dice, bueno, pasemos a otro versículo y con esto voy a, tal vez antes de, leamos ahí en 2 de Pedro. Oigan lo que transmite el apóstol Pedro a la iglesia. Capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, el Señor nos llamó. Usted debe estar seguro que usted fue llamado por el Señor. Tiene que estar convencido de esto. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina. Oigan eso. El ser uno participante de la naturaleza divina es de la nueva creación. Es de la nueva creación. No nada que ver aquí. Por eso, hermanos, la nueva creación, cuando el apóstol Pablo dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, sino una nueva creación. Y todos los que andan conforme a esta regla, paz de Dios sea sobre ellos, dice. ¿Cómo lo dice? Y al Israel de Dios. Y viene él y dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, dice. Nadie. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Saben ustedes que en nuestros días muchos creyentes llevan en su cuerpo, pero las marcas, pero del mundo? Sí. Yo me sorprendo, hermanos,
cómo el mundo se ha metido dentro de las iglesias. Palabra de los púlpitos, allá pasan mujeres empantalonadas a cantar. Sí. Allá pasan hombres peludos a cantar. Pasan hombres, pasan. Y uno dice, tremendo, dice uno. Las marcas del mundo lo llevan en sus cuerpos. Pero el apóstol Pablo dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué lleva usted en su cuerpo? ¿A quién quiere lucir? ¿O qué luce usted? Ojalá que pueda lucir el Espíritu de Cristo. Si lo hace, ha entendido el mensaje del Señor. Si lo está haciendo, de verdad está usted siendo partícipe de la nueva creación. Otro versículo entonces en el libro de Filipenses. Capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Oigan esto, no se aferró de lo que tenía, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando anduvo el Señor, impactó realmente su forma de vida. Un hombre tan sencillo, hijo de un carpintero, pero su mensaje ha llegado hasta el alma, hermanos. De verdad. Llega, pero hasta el alma. Dice que no estimó el ser igual a Dios. No vino pidiendo que lo respetaran. Vino el Señor. Le faltaron el respeto cientos de veces. El Señor se quedaba callado. Sí, así se quedaba callado. Lo calumniaban. Le decían tantas cosas. El Señor se quedaba callado. Es que eso sí es de la nueva creación, hermanos. Eso sí no es terrenal. Fáltele usted respeto a alguien allá afuera. Viólele los derechos a alguien. ¡Ja! Preso se va uno. Pero en la nueva creación es maravilloso. Eso sí no está, tiene que darse el milagro para poder alcanzarlo. Entonces dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. ¿Qué dice, hermanos? ¿Saben ustedes que ahora se puede reclamar si le humillan su hijo en el colegio? Sí, ahora se puede reclamar eso. Pero si usted lo hace, usted con eso demuestra que usted es terrenal animal. Porque en la nueva creación es diferente. ¿De verdad? Ese es el maestro de maestros. Palabra insuperable. Pero el Señor dijo,
Bástele al discípulo ser como su maestro, dijo. Así dijo. Qué meta para nosotros, hermanos. Por eso es que el Evangelio es impactante, sinceramente. El Evangelio, el mensaje hay que entenderlo. Si usted lo logra comprender, palabra, aquello se vuelve fascinante, porque uno lucha por ser como el maestro, hermanos. Entonces dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ah? Haciéndose obediente hasta la muerte. Impresionante. Todos en nuestro tiempo, uno quiere ser alguien, ser respetado. Sí. Usted le dice el nombre nada más a una persona que sea importante. No. Momento. El licenciado, por favor. Sí, ¿verdad? Pero saben ustedes que para Dios no valen los títulos. Saben que para Dios lo más valioso es que usted logre percibir el mensaje y lo viva. Eso sí es importante. Si usted logra percibir y recibir y entender esto, el milagro se dio en su vida de la nueva creación. Por eso en nuestros días la gente tiene que ponerse sus nombres rimbombantes para que se respete, ¿va? Sí. Pero en Dios lo más importante es la nueva creación. Cuando usted es humilde, eso sí tiene valor para Dios, porque Dios dice, este sí es mi hijo. Está plasmando al mundo el Espíritu de Dios. Entonces dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un día dice que fue a traer un lebrío, le lavó los pies a sus discípulos. Y para lavarle los pies a los discípulos, no lo podía hacerlo sentado, tenía que arrodillarse. Sí, arrodillarse y lavarle los pies. El eterno Dios. Por eso, cuando el apóstol logra entender esto, dice, Dios manifestado en carne, dice. Porque eso fue lo que pasó. La naturaleza divina, hermanos, es de la nueva creación. Así es que, ¿cómo vive usted? ¿Cuáles son sus reacciones? Yo a veces oigo algunas veces hay hermanos que se pelean por un negocio. Dice uno, están en la creación, pero de lo terrenal. ¿Sí? Dijo el Señor Jesús, guárdense ustedes de toda especie de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Sí, eso no es el Señor. Para el Señor eso no es lo más importante. Lo más importante es que usted adquiera esa ciudadanía, que usted viva en esa nueva creación para poder llegar al cielo. ¿Qué pasa entonces con aquellas personas que llegan a la iglesia? Pasan tantos años y nunca cambian. Puede ser que sean solo de un relleno. Pueden ser que sean de aquellas personas que cumplan una función de satélites. Lo más importante es que usted esté en la nueva creación. Ese es lo más importante. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo quiere decir hasta lo máximo, quiere decir eso, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es mi Señor. Pero eso no lo puede decir alguien que no está dentro de la nueva creación. Pero Él es mi Señor.